se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, donde el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. De mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios.
tanta gracia en sus ojos. Gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor. No sana, cuánto no sana, cuánto no sana, cuánto no Vamos a ir esperando a que se conecten un poquito más de personas. Les doy la bienvenida. Hoy es martes 12 de mayo. Vamos a tener nuestro servicio de oración. Espero se esté escuchando bien. Pues bien. ¿Cómo están? Comenten en los comentarios, vaya. ¿Cómo la pasaron todas las mamás ahora este domingo, 10 de mayo? Un domingo bastante diferente a cualquier otro domingo por esto de la contingencia, vaya. Díganos qué les hicieron de comida, qué les regalaron. Coméntenos ahí para sentirnos un poquito más cerca, como hermanos todos juntos. Algunos hicieron carne asada, otros hicieron pozole. Cuéntenos qué comieron, qué les hicieron de comer a esas reinas de la casa. Vamos a esperar un momentito a que se conecten más personas para dar inicio. Les saluda. Ella es mi perrita, aquí me está brincando.
quiere salir también traviesa. Pues bien, ¿qué parece si ya damos inicio a este martes de oración? Antes que nada quisiera darle las gracias a todos los que se conectaron a tiempo, se conectaron temprano. Y yo sé que Dios, en toda circunstancia, en todo tiempo, Él se agrada, del esfuerzo que podamos hacer o de la dedicación que le podamos dar para conocer más su palabra, para acercarnos más como hermanos. Él nada lo ve como en poco y Él siempre nos va a honrar y nos va a sacar adelante de cualquier prueba y de cualquier dificultad, inclusive ahora en este tiempo en el cual este coronavirus y esta pandemia y esta cuarentena que parece eterna nos mantiene a la gran mayoría de todos nosotros en nuestras casas y en algunos otros pues trabajando desde casa, el cual pues creo que ha sido un reto diferente, un nuevo reto para, para el cual pues siempre debemos de estar preparados. Pues bien, les doy la bienvenida, espero que estén muy bien. Pues bien, quisiera empezar con un sabías que. En el transcurso de esta cuarentena he estado leyendo muchas cosas y viendo también muchas cosas. Eh, lo que más me sorprende de esta pandemia, de esta cuarentena, pues es que el coronavirus, pues es un virus, vaya, y es una enfermedad que está atacando a gran parte de la población. Al día de hoy, martes 12 de mayo, estaba viendo que hay 3.600 muertos solo en México, provocado por, esta, por este virus llamado coronavirus. Y no solamente ha traído muerte a algunos estados de la República, sino que también a nivel mundial nos ha afectado en la economía, ha afectado los precios de muchas cosas. Por ejemplo, hasta hace algunos días la gasolina andaba en los 10 pesos, ahorita ya anda en los 12 pesos. Pero teníamos años en el cual esos precios no se miraban. Y todo fue como por una escalada que se fue dando de la pandemia, del coronavirus. Y tal vez no nos está dejando nada bueno el coronavirus. Pero yo hacía una pequeña reflexión y me daba cuenta que peor que el coronavirus era el pecado. Peor que el coronavirus era el pecado. Y es por eso que hoy vengo a hablarles este martes de esa dualidad que hay entre el coronavirus y el pecado en nuestras vidas. Y para eso quisiera que me ayudaran desde su casa y desde la comodidad de su casa. Los que tengan Biblia me van a ayudar y me van a poder seguir, porque voy a utilizar muchos versículos bíblicos, muchos. Entonces, para que me puedan seguir y estar ustedes viendo también lo que les voy a estar leyendo. Como les decía ahorita, peor que el coronavirus es el pecado. Si nos vamos, por ejemplo, a Romanos 6:23, ahí nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pues ya empezando por ahí, pues está feo, ¿verdad? Todo pecado, su consecuencia o el punto final nos va a producir muerte. Y analizando un poquito estaba viendo que el pecado tiene muchas consecuencias. Y de la primera consecuencia que quiero empezar, vaya, el día de hoy es de
La consecuencia del pecado, la primera consecuencia es que tiene una muerte eterna. Si me acompañan a Mateo 10:28, dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¡Wow! La primera consecuencia del pecado es una muerte eterna. Y en Mateo 10:28 nos dice que no temamos nosotros de morir carnalmente, que temamos más a morir del alma. Porque si eso pasa, dice aquí que Dios nos va a destruir tanto del alma como del mismo cuerpo en el infierno. Luego también, si nos vamos a Salmos 9:17, dice: los malvados descendieron a la tumba, o sea, descendieron al infierno, los malvados. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Dice, los malvados descendieron a la tumba. Si me acompañan con otro versículo, es en 2 de Tesalonicenses, del 1 del 8 al 9, dice: los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor. Nos está hablando de una separación eterna. Los que se niegan a obedecer la buena noticia. En este caso sería el Evangelio, vaya. Los que se niegan al Evangelio o que se nieguen a obedecer el Evangelio, dice que esto nos va a traer una destrucción eterna. Ahora bien, vámonos a Mateo 13, del 49 al 50. Dice: en el fin del mundo, los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinido de los dientes. Mateo 13, 49, 50. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué será peor, el coronavirus o el pecado? El coronavirus pues te mata físicamente y te mató, vaya. Pero el pecado te está llevando a una muerte eterna, a una muerte donde no vas a poder ver la gloria de Dios jamás. Ahora vamos a la segunda consecuencia del pecado. La segunda consecuencia del pecado es que nuestra relación con Dios se ve afectada. Ya no es igual. Vayamos a Isaías 59:2, perdón. Dice Isaías 59:2. Son sus pecados los que han hecho separarse de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59:2. Otra consecuencia del pecado es esa separación que tenemos. Cuando pecamos regularmente, por un sentido de culpa, nos separamos de Dios y no queremos asistir a la iglesia, no queremos convivir con los hermanos cuando sentimos esa culpa del pecado. Hay una separación. Otra consecuencia que trae el pecado a nuestras vidas es una muerte física. Así es, el pecado también te trae una muerte física, no solamente del alma. Si recordamos, pues el coronavirus nos afecta físicamente y nos morimos. Pero el pecado también nos trae una muerte física a causa del pecado. Porque yo estaba viendo
de que antes, antes de que existiera el pecado, vaya, éramos o, 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 o Adán y Eva, vaya, vivían eternamente. Ellos no conocían este concepto de, me voy a morir. No. Y a lo mejor para nosotros también es muy difícil entender este concepto de vivir eternamente. Siempre estamos pensando que en algún punto en esta vida pues vamos a morir. Pero antes esto no era así. Teníamos una vida eterna. Y aquí está el ejemplo. Miren, si nos vamos a Génesis 2, del 16 al 17, es donde dice que podían comer de cualquier cosa, pero a excepción de un fruto. Y luego les dice por qué. Porque si comen de ese fruto, sin duda morirán. O sea, ¿se imaginan un mundo sin muerte? Hasta en ese punto es donde ellos entendían o pudieran conocer que podían morir. Ahora, si de verdad traigan la Biblia, porque vamos a agarrar muchos versículos. Vámonos a Romanos 5:12. En Romanos 5:12, ahí Pablo dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahí dice, cuando Adán pecó, él trajo el pecado. Dice, cuando él pecó en el mundo, entró en el mundo. Y fue hasta ahí donde introdujo a la muerte. Qué grueso, ¿verdad? Hasta que Adán y Eva pecaron, el concepto de muerte, ya dejamos de ser eternos, dejamos de ser vivir para siempre, vaya. Pero hay una cosa buena. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino y solucionó ese problema que teníamos. Él lo solucionó y nos dio la entrada para tener una vida eterna. Ahora bien, no de una vida física, de esa nadie nos va a salvar, todos nos vamos a morir, pero con Jesucristo y su muerte en la cruz, Él nos solucionó ese problema que había suscitado de tener una muerte eterna. Entonces Él nos abrió esa puerta, vaya, para poder tener una vida mucho más allá de esa muerte. Por ejemplo, en Romanos 6:23, lo retomamos, dice: pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es un regalo que Él nos dio. Ahora bien, ya estuvimos viendo un poquito de las consecuencias que nos trae el pecado. Nos da una muerte física, nos da una muerte eterna, nos separa de una relación con Dios. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino a quitar todos estos problemas, porque Él vino a dar vida en abundancia. Y dice la palabra que con el pasar de los años, dice, el último enemigo por ser destruido va a ser la muerte física. Ahora vámonos a 1 Corintios 15 del 25 al 26. Dice, Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15 del 25 al 26. Aquí nos dice que el último enemigo de Dios por ser destruido va a ser la muerte. El último. Es por eso que
tenemos nosotros como iglesia que dejar de ser enemigos, de estar enemistados con Dios. Porque va a llegar un punto en el que Dios o Cristo va a reinar y va a humillar a todos sus enemigos. Dice que la palabra que hasta que los ponga debajo de sus pies. Y hasta en ese punto es cuando Él va a destruir al último enemigo, que es la muerte. Y debemos de tomarlo como tal, porque es algo muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy grueso. Porque miren, en Juan 5:14 dice, después de que alivia o sana a esta persona que tenía un problema de salud, en Juan 5:14 dice, le dice Jesús al paralítico, deja de pecar o podría sucederte algo peor. Algo peor. Les vuelvo a preguntar, peor que el coronavirus es el pecado. ¿Es peor? El pecado es peor. Fíjense, ahora con todo esto de la cuarentena, hay muchas familias, esposos y esposas, que han tenido que empezar a convivir más en sus casas. Paradójicamente, a partir de marzo a la fecha, las estadísticas en función a violencia intrafamiliar, a problemas del hogar, inclusive hasta de divorcio, se ha disparado. ¿Por qué? Porque los matrimonios o esos matrimonios no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Ahora tú vas a decir, no, que el coronavirus, no. El pecado fue lo que les ocasionó esto, no el coronavirus. El problema no es la cuarentena, el problema es el pecado, porque está destruyendo esos hogares que tienen problemas, que tienen conflictos, que hay envidias entre hermanos, que hay celo, que hay ego entre ese matrimonio. Hay algo que estuve leyendo y me gustó mucho. Lo voy a traducir. Dice, el pecado mata a más personas que el coronavirus. El pecado enferma a más personas que el coronavirus. El pecado empobrece a más personas que el coronavirus. Es verdad, a partir de esta pandemia han fallecido muchas personas, se han infectado muchas personas y muchas personas han decaído en su nivel económico por el coronavirus. Pero aún así el pecado es más dañino para nosotros. Ahora, aquí es a donde quería llegar. A lo largo de estos pocos meses, 2 meses, 1 mes y medio, en el que empezamos a escuchar esta palabra coronavirus en nuestras vidas, hemos tomado algunas ciertas medidas de prevención e inclusive de contingencia para el coronavirus. Y quisiera tomar esas mismas medidas que estamos tomando para el coronavirus y aplicarlas en contra del pecado. Hemos tomado medidas importantes a nivel mundial para erradicar el coronavirus. Y me gustaría que esas mismas medidas que se han tomado para el coronavirus las aplicáramos nosotros como iglesia para combatir el pecado. En esta cuarentena, por lo primero que empezamos a escuchar es que teníamos que hacer cuarentena. ¿Por qué? Porque en la cuarentena pues nos estamos resguardando, nos estamos protegiendo de que el coronavirus no fuera tan contagioso.
no se reprodujera tan rápido y afectara a más personas. Es por eso que se nos pidió guardar cuarentena. Pero te voy a decir algo, el pecado es más contagioso que la cuarentena. Dice, el mundo, ahora me vas a decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, y es que es el mundo el que promueve el pecado, con películas, las redes sociales, las series que vemos, la música que escuchamos. Es contagioso estar ahí constantemente exponiéndonos al mundo, nos contagia y nos contagia del pecado. Y la primera cosa que debemos de saber o que deberíamos de definir es entender e identificar qué es el pecado, porque muchos no saben, y no saben porque no leen la Biblia, y no saben porque probablemente empezaron a escuchar esta prédica y a los 2 minutos dejaron de escucharla, y no solo conmigo, con el pastor o con quien esté del otro lado de su móvil compartiendo la palabra. Hay muchos motivos por el cual no sabemos qué es el pecado, no lo podemos identificar, vaya. Y para identificarlo, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un librito que se llama Biblia y empezarlo a leer. Así cuando estemos escuchando una música o estemos viendo una serie, podamos detectar que no es bueno, que pudiera haber un pecado ahí que nos está contagiando hacia nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer en esta cuarentena es identificar qué es el pecado. Y para eso tenemos que agarrar la Biblia y leerla. Lo segundo que tenemos que hacer es no dejar que el mundo nos contamine. Porque el mundo es el que nos contamina constantemente y nos incita al pecado. Ahora, si yo ya identifiqué qué es el pecado, pero no me alejo del mundo, pues me voy a contagiar y voy a continuar pecando. Y podemos agarrar de ejemplo una serie, podemos agarrar de ejemplo alguna película o las mismas redes sociales. Lo que tenemos que hacer en esta cuarentena es no dejar que el mundo nos contamine. Y para eso pues tenemos que morir a los ídolos que tenemos en el mundo. Porque hay muchos ídolos que no son respectivamente buenos o cristianos o bíblicos, que sin darnos cuenta terminamos o buscamos cómo imitarlos, y eso nos lleva al pecado. Si quieres vamos a ver 1 Corintios 11:1. Dice, ahí Pedro Pablo, creo que era Pablo, decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién imitamos? ¿A quién buscamos imitar? ¿A quién? ¿Cómo le hacemos? Otra cosa que hay que hacer en la cuarentena es renovar nuestra mente. Y para eso vamos a ir a Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en nuevos al cambiarles la manera de pensar. En esta cuarentena tenemos que renovar nuestra mente, porque si no la renovamos vamos a quedar igual, y el pecado es muy contagioso, más que el coronavirus. Otra cosa que se nos ha pedido en esta
en esta cuarentena es ayunar. Y es curioso, por ejemplo, en la Biblia yo he encontrado que hay ayuno de 3 días, hay ayuno de 21 días, hay ayuno de 40 días. Y esto es algo que yo desde hace mucho lo sé, pero los estudiosos, psicólogos o la misma ciencia dice que para dejar un mal hábito, que es un mal hábito fumar, comer en exceso, no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Dice que, por ejemplo, que para dejar un mal hábito solamente necesitas 21 días. Y para adquirir un nuevo hábito necesitas 21 días. 21 días dejas un mal hábito y en 21 días adquieres un nuevo hábito. 40 días, cuarentena. Pero seamos sinceros, ¿cómo ayunamos nosotros? ¿Cómo ayunamos? Debemos ayunar y dejar esos vicios, dejar el pecado y dejar el mundo. Ese mundo que nos está llamando constantemente a nuestra carnita y nos dice: ven, haz esto, ven, haz lo otro, no pasa nada. Debemos empezar a ayunar. Pero tristemente, cuando solemos hacer ayuno, me incluyo, yo no soy mucho de hacer ayunos, me cuesta mucho. Pero cuando lo hago, me pasa, y cuando no lo hago, igual veo que les pasa a muchos. Cuando terminan de ayunar, comen como antes, o están esperando esa hora para empezarse a retacar. Y han olvidado algo: el objetivo del ayuno es dejar un mal hábito para crear un hábito nuevo. Pero no hacemos eso. Y fíjense, aquí les va la respuesta bíblica. Vamos a ir a Isaías 58:3 en adelante. Isaías 58:3. Le dice el pueblo: hemos ayunado delante de ti, porque no te impresionas. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. El pueblo le está diciendo a Dios: oye, estamos ayunando, hemos sido bien estrictos con nosotros y Dios, ¿por qué no te has dado cuenta?, le dicen. Dice la palabra: les diré por qué, les contestó. Es porque ayunaron para complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunaban, oprimían a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí estaban ayunando, pero seguían con sus mismos comportamientos: envidia, celos, rencores, corajes, homosexualidad, todo, seguían iguales, vaya. Sigue ahí la palabra, Isaías 58, versículo 3 en adelante. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada. Hay que empezar a ayunar, pero hacerlo de una buena manera. Otra cosa que se nos ha pedido en esta cuarentena es esto de la sana distancia, o mantener la distancia. ¿Saben ustedes dónde hubo los primeros brotes muy fuertes cuando empezó esto del coronavirus? En lugares cerrados. Uno de los primeros lugares en donde hubo contagios masivos por no mantener una sana distancia fue en los cruceros. E inclusive en China hay un caso muy famoso, que es el de la paciente número 16 o 17, no recuerdo bien. El caso es que esta paciente fue a una iglesia y contagió a
casi un tercio de esa congregación por no mantener una sana distancia o no mantener la distancia, vaya. Y es que tenemos que mantener la distancia para con el mundo, para no contagiarnos. Hace algunos años escuché pues el testimonio de un cantante cristiano muy famoso de allá de por los 70 en Estados Unidos. Él decía que siempre quiso ser famoso. Entonces, con el paso de los años, él llegó a ser famoso, vaya. Y empezó a rodearse de personas famosas de Hollywood. Y empezó a ir a fiestas y empezó a ir a esos lugares que los famosos frecuentaban y que él siempre había querido asistir, pero por no ser famoso, pues no asistía. Cuando fue famoso, él empezó a asistir a estos lugares. Fue tanto su acercamiento o su contaminación con ese ambiente que terminó prostituyendo a su misma esposa en esas fiestas. Cuando él se percató de todo esto, pues se alejó y guardó su distancia de esas amistades, de esas fiestas, de esos encuentros. Quisiera que me acompañaran a Primera de Juan, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen amor al Padre. Pues el mundo les ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea de él, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Por eso debemos mantener esa distancia o mantenernos distantes del pecado. Y yo creo que no hay mejor manera de prevención, y no solamente del coronavirus, sino también del pecado. Mantenernos a distancia, alejados del pecado, alejados de cosas que nos pudieran acercar a tropezarnos, a caer, a pecar. Dice, tenemos que tener contacto con el mundo, eso es cierto. No nos podemos vivir eternamente en cuarentena. Tenemos que trabajar, tenemos que convivir, tenemos que compartir el evangelio, tenemos que tener contacto con el mundo, eso es inherente. Pero siempre debemos de estar más en contacto con nuestros pastores, con nuestros hermanos, con la palabra de Dios. Porque de no ser así, al estar en tanto contacto o mantenernos cerquita de esas situaciones, nos van a traer tragedia en nuestras vidas. Como por ejemplo lo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro pues un grande, vaya, ¿no? Pero el mismísimo Pedro fue uno de los que negó a Jesús. Sí, lo negó. Pero ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde se encontraba? Dice la palabra que se encontraba alrededor de una fogata con gente del mundo. Cuando le preguntaron que si lo conocía, él, no lo conozco. Tal vez esa gente que estaba en esa fogata
estaba manteniendo un contacto, no reservó una distancia. Y esa gente estaba hablando mal de tu pastor, estaba hablando mal de la hermana, estaba hablando mal de la iglesia, estaba incitándote a que cometieras algún tipo de pecado. Y es así como Pedro niega a Jesús, porque estaba ahí en un lugar donde no debía. Y a veces me he preguntado que si le hubieran preguntado eso mismo a Pedro, estando con unos 5 o 6 apóstoles, que hubiera contestado. Por eso es importante mantenernos en comunión con nuestros hermanos, más con nuestros hermanos que con personas del mundo. Pero desgraciadamente a veces convivimos más con personas del mundo que con las personas dentro de la iglesia. A veces valoramos más un consejo, una palabra, una invitación de personas del mundo que invitaciones que hay dentro de la iglesia. Y esto nos está llevando a no tener o no mantener esa sana distancia. En este punto, yo he escuchado, y lo mencionaba hace algunos días, que es cuando muchas personas se alejan de la iglesia porque pues no les gusta que les digan qué hacer o cómo hacer las cosas. Como ahorita pues, que te dicen no salgas de tu casa, te puedes contagiar, cuida a tu familia, y tú no creo, y ahí vas para la calle, y ahí vas para acá, y ahí vienes para acá, y andas contagiando a todo el mundo. Igual aquí, cuando alguien te dice que mantengas esa distancia del pecado, la primera respuesta de todas esas personas que ya no están en la iglesia y que han llegado de otras iglesias también es esta, y es casi inmortal. Dicen, pues si Jesús convivió con pecadores, ¿por qué yo no? Y se justifican diciendo, pues Jesús lo hizo. O sea, ¿cómo yo no voy a convivir con mi vecino que golpea a su esposa, se pistea y me invita a pistear todos los fines de semana? Se justifican diciendo eso. No, pues si Jesús convivió con pecadores. Antes no tenía respuesta, pero ahora sí. Hoy mi respuesta a esas personas que siempre dicen esa justificación de que no, pues es que Jesús convivía con pecadores, es exactamente Jesús, y tú no eres Jesús. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Si tú, hermano, hermana, pastor, pastora, el que me está escuchando, estás en esa situación y estás ahí en esa circunstancia para salvar a esa persona que se ha perdido, adelante. Pero seamos sinceros, Jesús es Jesús. Si tú te encuentras 20,000 pesos en la calle y no hay nadie que te vea, tú lo vas a tomar, por muy cristiano, por muy pastor, por muy oveja que seas. No vas a ir al primero que te encuentres y le vas a decir, ¿es de usted? Jesús sí tenía ese principio, porque Él vino a salvar a todos. Y uno es egoísta, uno es ambicioso, uno tiene miles de defectos. Pero como dirían por ahí, hay muchos que no están preparados para esta conversación. Así que le voy a dar para adelante. Bueno, ya el último punto es un punto que yo creo que todos lo hemos hecho. Aparte de echarse gel en las manos. Y este punto es lavarnos las manos con frecuencia para evitar la propagación del coronavirus. Una de las recomendaciones fue que nos laváramos las manos constantemente.
Ahora bien, los que traen Biblia me pueden acompañar a Santiago 4:8. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Fíjense bien lo que dice: lávense las manos. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Una de las medidas para combatir el pecado es lavarnos las manos. ¿Qué quiere decir lavarnos las manos? Es que purifiquemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser santos, a ser buenos, a buscar ello. Pero si no nos lavamos las manos, si no nos purificamos, jamás vamos a poder acercarnos a Dios. Vamos a hacer un recuento de cómo combatimos el coronavirus y cómo pudiéramos esas mismas acciones para combatirlo, cómo pudiéramos hacerlas para combatir el pecado. El que acabamos de ver es lavarnos las manos, mantener esa sana distancia, ayunar, renovar nuestra mente, identificar qué es el pecado, no dejar que el mundo nos contamine, renovar, no, eso ya lo dije. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha reflexión y son tiempos únicos en los cuales al terminar esta cuarentena, el que no se acercó más a la palabra, el que no hizo alguna cosa en el hogar como reparar algo, el que no empezó a estudiar algo en lo cual andaba flojón, el que no empezará a programar mejor sus finanzas. Usted póngale la necesidad o circunstancia que usted crea necesaria, pero si usted no lo hizo en esta cuarentena, nunca fue cuestión de tiempo, fue cuestión de acá. Regularmente en cuestiones de la iglesia es: ay, no tuve tiempo, llegué tarde, es que no me di tiempo, no llegué, es que no me di tiempo, no lo hice, es que no tenía tiempo. Si aún hoy usted de esas mismas respuestas, no puede decir que fue porque no tenía tiempo, porque hoy es cuando más tiempo hemos tenido. Pues bien, no es regaño, es simplemente exhortación, se lo quiere tomar así, o como un conocimiento general, la palabra del día de hoy. Quisiera hacer una pequeña oración para terminar con este servicio, recordándoles antes que el pastor sigue mandándonos los audios todos los viernes del discipulado, y que de lunes a viernes nos está mandando en el transcurso del día, está transmitiendo en vivo con una palabra pues que edifica tu vida, con muy buenos contenidos. Y de igual manera pues los domingos nos estamos conectando a las 11 de la mañana por Facebook. Les comento esto para que cuando les llegue esas notificaciones a su teléfono celular, lo vean, no se hagan patos y digan: ay, no lo vi. Lo compartan el evangelio, compartan la palabra. Nos gustaría, yo creo que a todos los de la iglesia, a nuestros pastores, ver que este domingo se conecten muchas personas, se comparte esa palabra a todos nuestros contactos.
Pues bien, si estás de aquel lado y me has entendido un poquito de esta palabra, eh, doy gracias por tu vida, doy gracias por tu familia, doy gracias por el trabajo que tienes, y si no tienes trabajo, te lo digo, Dios está obrando y ese trabajo ya está más pronto de lo que tú crees. Pues bien, si están de aquel lado y me quieren acompañar con una pequeña oración, lo pueden hacer o simplemente me pueden escuchar. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que me has permitido dar, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en la vida de mis hermanos, en mi vida, Señor, en mi familia, en mi trabajo. Te pido que prospere, Señor, todo lo que sus manos empiecen, todo lo que sus manos forjen. Padre, como tú sabes, el coronavirus es una enfermedad, es un virus, Señor, letal para nosotros, Señor. Es un virus que nos ha pedido y nos ha mantenido a dar lo mejor de cada uno de nosotros en esta pandemia, en esta cuarentena, Padre. Quiero pedirte, Señor, que así como hemos tomado medidas, Señor, para combatir el coronavirus y que no afecte nuestra economía, para que no afecte nuestro hogar, nuestro trabajo, así como hemos pedido, Señor, y hemos hecho cosas, Señor, para que el coronavirus, Señor, no nos afecte tanto, Señor. Te pido, Padre, para que cada hermano, Señor, tome medidas importantes, medidas drásticas para combatir el pecado, Señor. Porque es este, Señor, el que nos va a separar eternamente de tu presencia. Será el pecado, Señor, el que nos va a impedir, Señor, que estemos eternamente, Señor, en tu presencia. Señor, que cada uno de mis hermanos, que cada una de las personas que escuchan esto, Señor, pueda, Señor, identificar, Padre, qué es el pecado, Señor. Que lo pueda identificar, Señor, y que cuando se encuentre frente de él, Señor, cuando esté viendo una película, Señor, cuando el pecado esté tocando su vida, él lo pueda identificar, Señor. Él lo puede identificar y empiece a tomar esas medidas, Señor. Esas medidas, Padre, para que su vida no caiga en desgracia, Señor. Te pido, Padre, para que no nos dejemos contaminar por el mundo, Señor. El mundo tiene muchas cosas, Señor, que nos llaman la atención, que nos llaman en la carne. Pero te pido, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Que no olvidemos el sacrificio de tu Hijo en esa cruz, Señor. Y que a través de eso, Señor, nos mantengamos alejados del mundo y del pecado, Padre. No permitas, Señor, que tengamos esos ídolos, Señor, del mundo. No lo permitas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. A que las personas nos vean y quieran tener nuestro estilo de vida, Padre. Que prefieran tener un estilo de vida cristiano, Padre, a tener un estilo de vida del mundo, Padre. Te lo pido, Señor. Te pido también, Padre, para que renueves nuestra mente, Señor. Para que seas tú renovando nuestra mente, Padre. No dejes, Señor, que lo que hemos aprendido en el pasado, que lo que hemos aprendido en nuestra carne, se quede permanentemente, Señor, en este proceso y en este caminar en la vida, Padre. Sé tú renovándonos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido también, Señor, para que empecemos a hacer ayunos, pero ayunos reales, Padre. Ayunos
que nos estén alejando de vicios, que nos estén alejando del mundo, que nos estén alejando del pecado, Padre Santo. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, para mantener esa sana distancia, Señor, de todo lo que nos rodea y que nos contamina, Señor. No permita, Señor, que nos contaminemos, Señor, del mundo. Protégenos. Manda ángeles protectores, Señor, a nuestras familias, a las esposas, a los hijos, a los abuelos, Señor. Protégenos, Señor. Tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre justo, Señor. Amén. Pues bueno, me despido. Espero se hayan quedado hasta el final de, de esta prédica. Y les recuerdo que este día domingo vamos a estar todos juntos desde nuestro Facebook acompañando a nuestros pastores. Pues bien, sin nada más por el momento, me despido de ustedes y que tengan una muy bonita tarde. Se les ama, se les quiere y esperemos muy pronto poder estar abriendo las puertas de nuestra iglesia y poder dar un fuerte abrazo. Hasta luego.